Llevo un tiempo enseñando cómo multiplicar materiales, flechas, modificar armas, consiguiendo el arco de luz, por ejemplo. Una cantidad de glitches importante, pero todos vienen de uno solo. Sé que soy repetitivo con Inventory Slot Transfer, pero es que es el mejor glitch que se ha descubierto en Zelda, y las posibilidades que nos da son infinitas, así que podría pasar meses subiendo contenido solo de eso. Pero también sé lo difícil que es para vosotros seguir y entender todos los pasos adaptándolos a vuestro inventario. Y como en una reciente encuesta me dijisteis que queríais más contenido de este tipo, creo que he elegido la mejor opción posible: enseñaros el simulador de Inventory Slot Transfer. Quiero que mis vídeos los pueda entender todo el mundo, así que permitidme los más experimentados que vuelva a explicar en 30 segundos qué es eso de Inventory Slot Transfer. IST es un glitch en el que confundimos al juego en cuanto a la cantidad de huecos que tiene nuestro inventario. Una cosa tan sencilla como esa hace que cuando carguemos una partida, un autoguardado anterior por ejemplo, podamos llevar a él X cantidad de huecos de un autoguardado a otro diferente, con lo que podemos duplicar materiales o llevarnos a una partida anterior algo que recogemos más adelante, y esto deriva en una cantidad muy loca de cosas debido a la sincronización que causamos en el inventario. Podemos incluso modificar armas haciendo que tengan propiedades que no tienen. Hace ya casi medio año que se descubrió este glitch y ya estamos en un punto en el que se ha estabilizado bastante. No ha salido ninguna cosa nueva recientemente, así que creo que es el mejor momento de cubrir el simulador. Este simulador no es nuevo, lleva en desarrollo desde que se descubrió el glitch. Dar las gracias a iTNT Piston por el desarrollo y mantenerlo actualizado hasta el día de hoy, donde sigue introduciendo mejoras. Este simulador es imprescindible debido a la complejidad de Inventory Slot Transfer. Es necesario algo de ayuda, sobre todo cuando nos podemos corromper la durabilidad de armas, flechas o modificar armas, ya que es difícil entender cómo hacer el juego para que esa desincronización afecte en algo. Al menos ayuda para verlo de una manera visual. Como decía, este simulador se ha seguido actualizando y cubre cualquier truco que podamos hacer con el Inventory Slot Transfer. De hecho, faltaba la parte de modificar armas y también se ha incluido recientemente, así que es el momento perfecto para explicarlo. Te dejo la dirección del simulador en la descripción. Obviamente vas a necesitar hacerlo desde un ordenador, no está optimizado para móvil. Si no dispones de ordenador, la forma en la que lo voy a enseñar cómo funciona también te va a ayudar a entender mejor Inventory Slot Transfer. Te explico la manera en la que voy a cubrir el vídeo. Primero veremos cómo funciona el simulador, sus pestañas, comandos básicos. Haremos dos scripts, uno para corromper flechas y otro para modificar armas, ambos basados en mis vídeos, así que podemos comparar el script con el funcionamiento real en el juego. Y por último, repasaremos algunos scripts que he hecho para los vídeos que he subido. Desde ya, algunos de mis vídeos de Inventory Slot Transfer tienen en la descripción un enlace que os abrirá el simulador, con todos los pasos hechos, con el mismo inventario que uso en el vídeo. Creo que esa parte es muy interesante, porque podréis ver paso a paso cómo lo he hecho yo, y podéis editarlo para adaptarlo a vuestro inventario. Os recomiendo que antes de poneros a mirar esos scripts sigáis viendo este vídeo, porque va a haber cosas que no vais a entender si no tenéis alguna base. Si echáis en falta alguno, decídmelo y lo preparo para añadirlo. Empezamos ya a ver el simulador. Arriba tenemos pestañas, o más bien botones. Setting, con alguna pequeña configuración para cambiar la forma en que se nos representa el inventario. Simulation, donde escribiremos los comandos y iremos todos los pasos. Script, desde donde podemos copiar o pegar otros scripts y habilitar si queremos poder editarlos. Por defecto, al abrir un script externo, como por ejemplo cualquiera que abráis de la descripción de mis vídeos, no tiene el botón habilitado por defecto. Commands, son todos los comandos que existen. Esto lo aprenderemos mejor con mis ejemplos, pero si os sirve de ayuda o queréis hacer algo distinto, consultadlo aquí. Items es el listado de todos los artículos que existen en el juego, y con un buscador para probar a escribir el nombre y ver cuál encontraría. El tema de buscar items antes era muy engorroso, ahora se ha mejorado bastante, y es más fácil para el simulador predecir qué item es. Si tienes problemas con encontrar el que quieres, aquí lo puedes comprobar fácilmente. Por ejemplo, buscar una manzana, Apple. La espada maestra, Master Sword. Armadura Zora, Zora Armor. Y se marca con un tick cuál sería el que el simulador daría por bueno, ya que a veces basta con unas pocas letras para que encuentre coincidencia. Ya habrás visto que el simulador está en inglés, pero bueno, los comandos son muy sencillos y buscando el artículo lo puedes hacer simplemente con el icono. Los comandos que vamos a usar son casi siempre los mismos, no tendrás problemas en interpretar qué es cada uno cuando me veas escribirlos. Y por último, help, con alguna explicación de qué es Inventory Slot Transfer. Ahora vamos a empezar a crear un script desde cero, que es donde de verdad se aprende cómo usarlo. Voy a hacer el script que usé en el vídeo de transferir durabilidad, donde transfiero la durabilidad de mi mandoble de fuego a las flechas bomba, para pasar de tener una flecha a tener 5000. Como ha ocurrido otras veces, un arma con 50 de durabilidad se multiplica por 100 para saber en cuántas flechas lo convertirá el juego. Primero, indicamos cuál es nuestro inventario inicial. Empezamos escribiendo init, que viene de initialize. Después de init va seguido de items.
Pues yo en aquel vídeo tenía una rama de árbol, así que empiezo a escribir una tree branch, y es más que suficiente para que me coja la rama de árbol. También tenía un mandoble de fuego, un arco de halcón, una flecha bomba, que es lo que vamos a corromper, un escudo iliano, y después tenía varios artículos. Pongo aquí exactamente lo que tenía en aquel momento. Por último, la piedra seica y la parabela. Perfecto, ya lo tengo todo. Y además voy a añadirme una espada maestra a inicio. No tiene ningún efecto en el glitch ni va a cambiar nada, pero será más visual a la hora de interpretar lo que hace el inventario internamente en el juego. Y esta forma de inicializar el inventario sirve para absolutamente cualquier script que hagáis. Lo primero es siempre eso, iniciar el inventario. Sobre esto, dos apuntes rápidos. Si por lo que fuera ya tuvierais, por ejemplo, transferida la dualidad del escudo iliano al arco de halcón, podéis añadir entre corchetes después del arco la palabra life y el valor. De forma que hace que tenga esa durabilidad. Por otro lado, en la última versión del simulador, se tiene en cuenta el límite de armas, arcos y escudos, como ocurre en el juego en realidad. Es decir, cuántos huecos existen en cada pestaña. Si nos colocamos sobre la exclamación, vemos un resumen de nuestro inventario, incluido cuál es el máximo de armas, arcos y escudos. Por defecto, siempre se inicia con 8 huecos para armas, 5 para arcos y 4 para escudos. ¿Qué tenéis más? Pues lo inicializamos en más. Empezamos añadiendo el comando hash más el número y de qué pestaña hablamos. Por ejemplo, añadimos 10 huecos de armas. Hash 10 weapons. Y ahora ya indica que como máximo tenemos hasta 10 huecos de armas. Para este ejemplo esto no es importante, porque mi inventario es muy básico aquí, pero para scripts más complejos tenemos que tener en cuenta el número de huecos, ya que afecta Inventory Slot Transfer a la hora de añadir armas. Continuamos. Equipamos el arma ya que queremos pasar su durabilidad a las flechas. El comando es equip más el nombre del arma. Vemos que se pone en azul, eso es que la tenemos equipada. Empezamos con el primer autoguardado. Nos colocamos en la siguiente línea y escribimos save as autosave 1. Aquí simulamos en el juego que generamos un autoguardado. Autosave 1 o como os dé la gana llamarlo. El nombre que pongáis ahí, que se ve en azul, es lo que queráis poner. Y aquí ya damos paso a la pestaña Settings, que nos hará más fácil interpretar lo que ocurre en el juego. En Layout, mostrar cuando hay más de un autosave hará que abajo a la izquierda se nos muestren los diferentes autoguardados cuando tengamos más de uno. Es útil cuando acumulamos varios. Por ejemplo, cuando modificamos flechas hicimos una barbaridad de autosaves. Yo lo tengo en auto. Don't show game data está en off. Vamos a ponerlo en on. Yo no sé usar el simulador si no veo el game data, que es clave en Inventory Slot Transfer. Enseguida vemos cómo actúa, pero de momento dejadlo en on, que hará que veamos nuestro inventario 2 veces de momento. Entrelazar el game data e inventario yo lo dejo en off. Prefiero la vista de game data separada del inventario, aunque en ocasiones esto te puede ayudar a ver las cosas más claras. Por ejemplo, volviendo al ejemplo de modificar flechas. Ahí sí que sería útil, lo veremos hacia el final del vídeo. Lo demás, mostrar iconos animados y ver consejos en los comandos, los dejo a vuestra elección. Yo tengo ambos en on. Volvemos a la pestaña de la simulación. Ahora lo que antes era solo el inventario que teníamos, ahora se ve 2 veces, con game data e inventario. Lo dejamos todavía apartado en ese punto, y enseguida entenderemos qué quiere decir. Vamos a la parte de Inventory Slot Transfer propiamente dicha, al glitch en sí. Vamos a calcular cuántos huecos glitcheados necesitamos, y ahora veremos cómo se representa en el simulador y en el juego. Queremos transferir la durabilidad del mandoble a las flechas. ¿Cuántos huecos hay entre el mandoble y las flechas? Pues tenemos 1. Ese mismo número 1 debe estar ocupado a la izquierda del mandoble, donde tenemos la rama del árbol. Ahora, contamos los objetos que no se pueden descartar a la derecha del arma. Básicamente aquí son la flecha bomba, la piedra seica y la parabela, así que son 3. Y a todo esto le sumamos uno adicional. En total son 5. Sí, sé que es raro y diréis, pero que no entiendo por qué cuentas todo esto. Pues bueno, ahora que lo vamos a representar aquí, vamos a ver por qué es importante contar de esta forma. Y por qué contamos un hueco de por medio y por qué contamos lo que no se puede descartar. Vamos a hacer esos 5 huecos glitcheados. Primero vemos cómo se hace en el juego y después cómo se representa en el simulador. Si ya habéis visto varios de mis vídeos, pues esto ya lo sabéis. De lo contrario, esto es súper importante. En el juego hay 2 maneras de glitchear huecos, de confundir al juego sobre nuestro inventario. Uno es cuando no tenemos flechas, como es el caso de este ejemplo, y el otro es teniendo flechas eléctricas y al menos 5 arcos dobles o superior.
Cuando no tenemos flechas hacemos Arrowless Offset. No quiero mostrarlo todo aquí, ya que de las dos variantes es la que menos gastarás. Así que te derivo al vídeo donde lo enseño. Y para que se entienda el concepto de glitchear huecos, sí que voy a mostrar íntegramente cómo se hace cuando tenemos flechas eléctricas y arcos dobles, que va a ser la forma más habitual en que lo hagas. Permitidme que para explicarlo en el juego recicle como lo hice en el último vídeo, que considero que está bastante detallado. Primero, me equipo un arco doble o superior. Y también equipo las flechas eléctricas. Muy importante sacarlas pulsando ZR. Y ahora, teniendo al menos 5 arcos dobles o superior, voy descartando y equipando arcos. Salgo del menú y entro. Lo hago constantemente hasta que el modelo de Link aparezca como sin ropa o calvo. Bien, ahora que lo tenemos, vamos a la pestaña de materiales y sujetamos 4 materiales. No importa cuáles sean. Lo importante es que Link no está sujetando nada. Tiene que ser un máximo de 4 materiales. Pueden ser menos, pero nunca más de 4. Al final este número será el número de huecos glitcheados que crearemos, en este caso 4 ahora mismo. Ahora salgo del menú, equipo el arco de nuevo pulsando ZR y lo desequipo desde el menú rápido. Me voy hacia el vendedor y le vendo estos 4 artículos que estoy sujetando. Después de venderlos, suelto un artículo más cualquiera en el suelo. Ahora mismo ya tengo 4 huecos glitcheados. Puedo volver a recoger el artículo que he soltado y para repetir el proceso recojo un arco del suelo, solo uno. Luego vuelvo a descartar, equipo otro y al salir y a entrar, Link ya vuelve a estar como sin ropa o calvo y puedo repetir el proceso y coger otros 4 materiales. Repito esto hasta llegar al número de huecos glitcheados que tenga que hacer. Lo dicho, si no tienes flechas en el juego, flechas eléctricas, necesitas el método de Arrowless Offset. Y si tienes flechas eléctricas y arcos dobles, pues es más fácil como lo acabo de enseñar aquí. Básicamente por cada material que vendemos equivale a un hueco. Siempre que después soltemos un material cualquiera. Esa es la forma de hacerlo en el juego, pero ¿cómo se representa esto en el simulador? Pues obviamente es mucho más fácil. Se hace con break 5 slots. Es hora que nuestro inventario se muestre en rojo los 5 últimos huecos del inventario. Pero oye, que para hacer huecos glitcheados hay que usar materiales. Pues el comando se puede hacer más detallado. Break 5 slots with y pones los materiales que has usado. Indicamos que hacemos 5 slots a la vez que consumimos esos materiales. Pues hemos consumido los 5 que teníamos, solo nos quedan manzanas. Nuestros 5 huecos ahora cubren los 5 últimos huecos del inventario. Como hemos dicho, se representan con el fondo en color rojo. Y ahora vamos a soltar todo lo que se pueda soltar a la derecha del mandoble y lo desequipamos. Para desequiparlo simplemente unequip el mandoble, ese es el comando. Soltamos el arco, soltamos el escudo y soltamos las manzanas. Con un solo comando podemos poner drop seguidamente de la cantidad y el artículo. En este punto, los 5 huecos que cubren nuestro inventario Load Transfer son la rama, el mandoble, la flecha bomba, la piedra seca y la parabela. Y si os fijáis, para el juego nuestro inventario es de 1. ¿Por qué? Porque tenemos 6 huecos realmente, pero el juego está confundido, haber glitcheado 5 huecos. Por eso creo que tenemos menos 5 y se queda en 1. También por hacerlo visual, añadí la espada maestra, como he comentado al principio, cosa que no hice en el vídeo, porque me parecía que sería confuso al ver todos los huecos de inventario en rojo. Ahora, el siguiente paso será cargar nuestro autoguardado original.
Y aquí es donde el simulador nos da una ayuda visual muy importante. Como sabemos, Inventory Load Transfer copiará esos 5 artículos delante de sus pestañas correspondientes. Copiar no está bien dicho, en realidad sus 5 artículos permanecen en nuestro inventario, pero para resumirlo, vamos a decir que se copian. Es decir, copiará, por decirlo de algún modo, una rama y un mandoble delante de la actual rama y mandoble, copiará una flecha bomba delante de la flecha bomba, y nos copiará en la pestaña importante la piedra psíquica y la parabela, delante de la piedra psíquica y la parabela. Recargamos el autoguardado original con Reload Autosave 1. Aquí en el juego esto nunca lo veremos porque no vamos a abrir el inventario, o al menos no debemos abrirlo, pero internamente ha ocurrido lo que hemos dicho. Hemos cargado el autoguardado donde nuestro mandoble estaba equipado. En el inventario ahora tenemos lo que hemos dicho, una rama y un mandoble delante, al comienzo de la pestaña de armas. Inventory Load Transfer siempre lo coloca delante. No es que lo coloque delante, es que ya está ahí. Es que para el juego, en realidad nunca se ha movido del inventario. Sigue estando ahí y es el resto de huecos los que se cargan después. Tenemos 2 flechas y tenemos los materiales originales. Piedra psíquica y parabela no se ven afectadas porque hay un control en el juego y nunca se duplican. Este inventario sería visible en el juego si abrimos el inventario, pero no lo hacemos. Si os dais cuenta, Game Data tiene el inventario original, el autoguardado, y nuestro actual inventario tiene la casilla 5, el mandoble equipado. Básicamente Game Data es una copia de nuestro inventario. Es como un segundo inventario paralelo que guarda el juego y se actualiza al guardar partida, al abrir y cerrar el inventario, al recoger un artículo del suelo, al usar el menú rápido. Por lo general siempre está sincronizado y no se puede desincronizar, o al menos hasta que se inventó Inventory Load Transfer, y podemos manipular los huecos añadiendo nuevos donde el juego cree que no hay. En el Game Data, el inventario original tenía en esa casilla las flechas bomba. Si marcamos el entrelazar, se ve mejor. Tener el mandoble equipado corromperá la casilla que ocupa esa posición en el autoguardado original. Por eso hemos hecho esos números, para que el mandoble equipado coincida con la posición original de las flechas. Ahora en el juego hacemos un autoguardado, le llamamos autoguardado 2. Hemos dejado pasar de 30 y 45 segundos para que el juego autoguarde de manera automática. Y ahora ya podemos abrir el inventario. Pero antes, para dejar de arrastrar los 5 huecos glitcheados, cerramos el juego con Close Game y volvemos a cargar esa partida, la del autoguardado. Cerrar el juego borra los huecos glitcheados. Si no lo cerramos, cada vez que carguemos se nos copiarán los últimos 5 huecos. Y ya lo tenemos, hemos copiado la durabilidad del mandoble de fuego en nuestras flechas, igual que hicimos en el vídeo. Es un caso sencillo, pero es más fácil entenderlo de esta manera. Te dejo en la descripción este mismo script escrito y un enlace para que lo puedas abrir. Cuando abres un enlace de este tipo, no se puede editar, debes pulsar en Enable. También, si escribes tu propio script, puedes compartirlo desde la ventana Script, abajo hay un enlace. Si lo copias, ese enlace contiene todo el código, así que puedes compartir en los comentarios si quieres que revise algo o pasárselo a algún amigo. Ahora vamos con otro ejemplo. Antes hemos modificado la durabilidad, o hemos corrompido las flechas con la durabilidad de un arma. Ahora vamos a modificar armas con recetas. Que una receta pueda modificar armas es algo complejo, pero te lo resumo de la mejor manera que puedo. El límite de recetas en el juego es de 60, no puedes tener más. Con Inventory Load Transfer podemos forzar a que el juego copie más recetas de las posibles, es decir, si tenemos 60 recetas en un autoguardado y cargamos una partida en la que por ejemplo nuestra receta número 60 está dentro de los huecos glitcheados, el juego no puede meter esa receta, no cabe porque ya tiene 60. Eso es algo que en condiciones normales pues el juego no ejecuta porque simplemente no puedes cocinar más recetas de las que caben. Pero con Inventory Load Transfer forzamos a que esa receta 61 exista y la intente meter en el inventario, aunque el juego no la pueda aceptar y simplemente la borra. Sin embargo, sí hace que las propiedades de esa receta se apliquen. Por ejemplo, si esa receta nos da 20 corazones, esa información sí la intenta aplicar. ¿Pero a dónde? Si la receta no se copia, aquí intenta ponerle más 20 corazones. Pues al hueco inmediatamente anterior. En este caso, a las armas, si tenemos alguna antes. Y por diferentes motivos, la estructura de una receta y la de un arma guardan similitudes en el juego. De forma que una receta que, por ejemplo, da corazones, como estamos diciendo, en un arma lo traduce como más ataque, y el precio de venta de esa receta se traduce como qué tipo de modificadores le puede dar al arma, como multidisparo, si fuera un arco, o golpe crítico, o zoom. No es que el juego sea tonto o esté mal hecho, es que no estaba pensado que hubieran más recetas de las que caben. Por eso tiene esa peculiar forma de no dejarte que la receta entre, pero aplica igualmente las propiedades de la receta. Es que no estaba pensado que pudiera ocurrir, porque es que es imposible en el juego cocinar la receta número 61, nunca llegas a ese punto. Y el resto de recetas, al cocinarse, pues sus modificadores se aplican a sí misma. Nunca se da el caso que una receta se cocine y no entre en el menú. Pero bueno, esa es la magia de este glitch. Empiezo directamente con el menú inicial preparado.
Voy a hacer lo que hice en el vídeo de recetas avanzadas, empezando directamente en el punto donde tengo la receta hecha para ahorrarme todos los pasos anteriores. Aquí lo que hago es aplicar una receta a un arma, una locura sí, pero funciona. Este sería mi inventario del vídeo original. Como digo, inicio con el inventario del vídeo, pero es importante que sepas que la receta que ocupa el hueco 60 le tengo que indicar su precio de venta. $445 en este caso. ¿Y qué propiedades tiene? En este caso es corazones al máximo, que eso equivale al número 120, porque son cuartos de corazón. Así que en price le añado 445. Hey, listen. Y en HP le pongo 120. Como te digo, 120 son cuartos de corazón, que equivalen al máximo, a 30 corazones completos. En este punto del vídeo, o con el método que usé, necesitaba solo 3 huecos glitcheados. El número de huecos de la pestaña importante más 1. Así que empiezo con 3 huecos ya. El primer paso, modificar la espada maestra con mi receta número 60. Generamos un autoguardado. En este punto tenemos 60 recetas. 60 huecos ocupados en la pestaña de recetas. Nos comemos la manzana asada y la receta 60. Nuestros huevos glitcheados ahora mismo cubren una receta. Ahora cargamos ese autoguardado . ¿Y qué ocurre aquí? Pues que esa receta que cubre nuestros huecos glitcheados ya está en nuestro inventario, no se mueve, como hemos dicho antes, en cualquier inventario transfer. El juego carga el resto de recetas, de las 60 que tenemos, pero sabemos que no caben. Así que la receta que sigue la 61 no cabe en nuestro inventario, como hemos dicho antes. Esa receta no entra, pero sus propiedades sí se han copiado en la manzana asada, porque es el artículo anterior. Por eso ahora la manzana asada tiene un precio de venta. Y pone que recupera 30 corazones. Vamos a ir un poco más allá. Ahora vamos a añadir a lo que es modificar armas, el modificar durabilidad que hicimos en el ejemplo anterior. Vamos a modificar la durabilidad de esa manzana dándole la de un escudo cualquiera. Ahora nos comemos todas las recetas excepto la manzana asada. Soltamos todos los materiales. Drop all materials es el comando. Y soltamos y equipamos un escudo. Se nos irá al final del inventario. Eso lo hacemos con DIP, que es Drop and Pickup. Autoguardamos. Y ahora, como hicimos en el ejemplo anterior, desequipamos el escudo. Nos comemos la manzana. Y cargamos ese autoguardado. Ahora estamos transfiriendo la durabilidad del escudo a la manzana. Como la durabilidad de este escudo es 16, eso se multiplica por 100, pero no podemos tener 1600 manzanas. Así que el juego lo deja en un máximo de 999 manzanas. Nos comemos la manzana. Cargamos el autoguardado.
y ahí ya vemos las 929. Vamos a seguir una teoría de las recetas. Pero ahora lo que ocurre es que el juego no puede meter en el inventario esa manzana que cubre nuestros huecos glitcheados. No puede porque no pueden haber dos artículos con 999, que como no podrá copiar la manzana, sus efectos se aplicarán al artículo anterior. Por lo tanto, con toda esa teoría, soltamos todos los arcos. Soltamos todos los escudos. Ahora tenemos la espada maestra inmediatamente antes que la manzana modificada. Autoguardamos, cargamos y la espada ya tiene esas propiedades. Al pasar el ratón por encima vemos que tiene más ataque debido a los corazones y un montón más de modificadores debido al precio de venta. Y desde aquí, seguir con el arco de luz y el escudo juliano ya no tiene ningún misterio, es muy fácil. Al final hago un sync game data, que sería como abrir y cerrar el inventario para que esté todo sincronizado. Dejo en la descripción también el enlace a este script. Este vídeo y este script de modificar armas es complejo, pero creo que con esto queda un poco más claro. En este vídeo se usa modificar armas con recetas y se usa corromper una manzana asada con la durabilidad de un arma, o de un escudo en este caso. Así que es un vídeo muy completo donde lo tiene todo. Hemos visto cómo funciona el simulador. Y hemos hecho dos scripts de dos vídeos que son difíciles de entender. Corromper flechas con la durabilidad de un arma y modificar armas con recetas. Ahora solo nos queda dar algún vistazo a algún script más, pero sin hacerlos de cero. Por ejemplo, he subido también el script de conseguir 929 semillas, que es bastante típico tener comentarios con dudas. Pero este script ya no tiene nada que no hayamos hecho antes. Básicamente pasamos la durabilidad del hacha a las semillas. Y como lo hacemos en una partida nueva, para transferirlo a la avanzada no tenemos posibilidad de glitchear huecos en la meseta. Así que nos tenemos que ir a una partida avanzada, hacerlo allí, recargar varias veces para sacar de nuestro inventario los huecos que nos hemos traído, y podré usar esos dos huecos glitcheados para corromper la durabilidad de las semillas. Y también he subido el de conseguir 80.000 flechas, que es también muy interesante. Ahí la novedad es usar la isla Frontia o el santuario de la espada. Os recomiendo activar el entrelazar inventario y game data para entender por qué se modifican las flechas. Como digo, estos scripts los dejo subidos en la descripción de este vídeo y en sus respectivos vídeos. Lo mejor es que copies los comandos que te he dejado en los vídeos y juegues con ellos editándolos. Puede resolver muchísimas dudas. Es fácil adaptar el mío a tu propio inventario. Cualquier duda a partir de ahora podéis compartir conmigo vuestros scripts y los podré repasar. O si tenéis alguno interesante, podéis simplemente compartirlo. Pensaré algo si os juntáis muchos a la hora de compartirlos para que puedan estar todos en un único lugar. Algo más que os debo contar sobre Inventory Slot Transfer y el simulador. Cuando generamos huecos glitcheados, los poderes de bestias se pueden duplicar, pero solo si son los poderes mejorados. Es decir, si son los poderes que tienen el más al final, que conseguimos al completar la balada de los elegidos. Los poderes normales no se duplican en ningún caso. Esto lo explico porque es algo que fácilmente puede llevar a confusión. Yo tengo vídeos donde a veces tengo los poderes normales y en otros los mejorados. En el juego, esos poderes mejorados que se duplican se ven como un hueco en negro, sin dibujo, pero al pasar por encima de la descripción vemos que es uno de los poderes. Pero lo bueno es que el simulador lo gestiona bien. Por ejemplo, en este caso, ponemos que Mipha y Revali tengan el más detrás, escribiendo plus. Si nuestros huecos glitcheados los cubren, generamos un autoguardado y lo cargamos, vemos que se duplican ambos, pero solo los que tienen el más, el resto no. Pero al igual que en el juego, basta con cerrar el juego y cargar ese autoguardado para que esos huecos desaparezcan. Tenedlo en cuenta, porque hay varias situaciones donde se os puede dar esto. En mis vídeos no suelo usar partidas con los poderes de bestias mejorados, pero si lo hago, tengo en cuenta esos huecos glitcheados adicionales, ya que si se van a duplicar, cuento más 4, por ejemplo, si tengo los 4 poderes. Un último apunte. Antes de subir este vídeo, me he puesto en contacto con el creador del simulador, ITNT Piston. Quería saber si hay algún error conocido que hubiera yo pasado por alto al hacer mis scripts.
algo que el simulador no reproduce de la misma forma en la que hace el juego. Es decir, si hay alguna limitación en el simulador de algo que sí se puede hacer en el juego. O si hay algún cambio grande en camino por si este tutorial queda desactualizado pronto. Y esto es lo que me ha dicho. Un error conocido en el simulador es lo que nos ocurre cuando cargamos una partida cuando tenemos más huecos glitcheados que huecos ocupados hay en el inventario. Por ejemplo, lo que hicimos para conseguir el arco de luz. Hay un punto en el proceso donde tenemos huecos glitcheados. Yo por ejemplo tenía 58. Y empezamos a soltar prácticamente todo nuestro inventario, quedándome con unos 52 huecos ocupados. Para el juego, llegamos a tener un inventario negativo. Eso se puede ver en el simulador, porque tenemos más huecos glitcheados en el juego que huecos ocupados hay realmente. Eso está bien, no es ningún problema, lo usamos a menudo en varios vídeos. Es lo que llamamos mcount negativo. Al forzar un autoguardado, cerrar el juego y cargarlo de nuevo, en el juego al cargar esa partida se carga con el inventario totalmente vacío, pero sí añade los poderes de bestias y el teletransporte, si en el juego los hemos conseguido. Hay digamos una verificación en el juego para que no haya la posibilidad de perder un poder de las bestias divinas ni el teletransporte si lo has conseguido ya al menos una vez. La diferencia con el simulador es que no carga nada, de modo que habría que inicializar esos huecos manualmente, con los poderes de bestias que tuvieras. Como ese script también lo he subido, veréis que yo vuelvo a añadir esos huecos de forma manual. Y TNT Piston me dijo que esto tiene previsto corregirlo pronto, así que es posible que para cuando veas este vídeo ya esté solucionado, y si no, los cargas de manera manual, como he hecho yo. Por otro lado, hay una limitación conocida, y es que no existe ninguna forma de ordenar el menú como hacemos en el juego al pulsar Y, así que eso hay que simularlo haciéndolo desde la inicialización del menú o soltando y recogiendo. No tiene previsto que esto esté implementado, pero sinceramente es una limitación menor. Respecto a algún cambio próximo, referente a la interfaz, el simulador ha recibido un lavado de cara importante, así que no he pensado en ningún cambio de esas características. Y en cuanto a la novedad de incluir el código referente a recetas para modificar armas, ahora mismo la única opción válida es añadir el precio y las razones que da, como he hecho yo. Pero en el futuro se podrá usar un comando para cocinar directamente la receta indicando los ingredientes. Aunque sale ahora mismo como comando en la ayuda, no está implementado realmente. En cualquier caso, el comando price y HP que hemos usado seguirá siendo válido. Y eso es lo más importante, los scripts actuales seguirán siendo compatibles con actualizaciones futuras. Así que los comandos que hemos usado son igualmente válidos. Eso es algo que ha hecho desde el principio, ya que antiguos scripts de la versión anterior siguen funcionando en la actual, solo que ahora existen más comandos para ser más específicos. De todos modos, cualquier fallo que encontréis podéis reportarlo a la dirección que indico aquí y en la descripción. Y nada más, creo que esto es lo más importante que podría daros sobre Inventory Slot Transfer. Con esto deberíais poder resolver cualquier duda que os surja. Si aún así tenéis cualquier problema, como siempre, escribidme en los comentarios y os ayudo a resolverlo. Espero que os haya resultado útil y nos vemos en el próximo vídeo.